Corintios capítulo 10, versículo 13. A todos, hermanos, les ofrezco el saludo esta noche, la bienvenida en el nombre del Señor. A quienes nos estén visitando, sean muy bienvenidos en este momento. Gracias a Dios que nos concede esta oportunidad. Amén. Gracias a Dios que nos concede esta oportunidad para poder, hermano, estar aquí reunidos todos. Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces, hermano, a leer 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Bien, pues, hermanos, estén cómodos y vamos a reflexionar esta noche, hermanos, sobre esta palabra que le he titulado circunstancias según tu capacidad. Circunstancias según tu capacidad. A veces, hermano, o a veces no, cotidianamente, al enfrentar tantas cosas, hermano, que nosotros humanamente, hermano, vivimos, y no solamente como humanos, sino como cristianos, porque, a veces nos parece como extraño que nosotros como cristianos vivamos algunas situaciones, hermano, que no queremos vivir, porque hemos asumido el cristianismo y el evangelio de una manera, por así decirlo, en ese aspecto, de manera equivocada. Porque pensamos que el hecho de ser cristianos nos inhibe o nos exceptúa de vivir muchas situaciones que hoy enfrentamos. O sea, soy cristiano, entonces tengo que estar exceptuado, quiere decir que no me pueden llegar circunstancias como la que quizás alguno de ustedes está enfrentando, o como la que quizás yo esté enfrentando. Y a veces, hermano, al enfrentar esas situaciones que son muy fuertes, parece como, bueno, alguien dirá como que a Dios se le fue la mano. Uy, Señor, a usted como que se le estaba yendo la mano allí. ¿Usted escuchaba esa expresión o no? Sí, es una expresión para indicar que parece ser que se excedieron en algo, ¿no? Que se excedieron en algo. Una vez aconsejando una hermana, suena como bueno, no fue aquí, pero resulta de que, bueno, chistosamente respondí, porque resulta que me tocó atender la situación y el hermano fue el que llegó con un ojo colombino, pero bien colombino. Entonces yo le digo, varón, ¿qué te pasó? Y el hermano como, no, pastor, tuve como un accidente, y yo, allí como dice por ahí, no te creo. Entonces resulta, hermano, que yo le voy a decir la verdad, pastor, dijo ella. Digo, yo le zampé su puño y le dije, pero se le estaba yendo la mano. Se le estaba yendo la mano. O sea, como para decirle, te excediste. Pero de eso no es lo que voy a predicar esta noche. Pero hay cosas, hermano, en las cuales se nos va la mano. Y a veces pensamos, hermano, que como a nosotros se nos va la mano en algunas cosas, a Dios también. ¿Sí ven? Y más cuando lo relacionamos con nuestras circunstancias, con lo que enfrentamos. Estaba pensando en esto que el Señor dice aquí en la palabra, hablando de la fidelidad de Dios. Dice que Dios es fiel, y es tan fiel que Él no dejará que seamos tentados, o sea, que enfrentemos algo más allá de lo que podamos resistir. Dice que la fidelidad de Dios también tiene ese carácter. Pero a pesar de que la palabra de Dios nos dice que Él no permitirá de que seamos tentados, o sea, parece que esto estuviera relacionado solo con la tentación. Con la tentación. Solamente pues con que el diablo nos seduzca. Pero realmente esto no está representado solo con la tentación, sino que está hablando también de circunstancias, está hablando también de situaciones que alguien puede enfrentar. Pero a pesar de que el Señor dice que Él es fiel,
y que no permitirá que sobrevenga algo que no podamos resistir. Sin embargo, nosotros en medio de nuestro dolor a veces, ¿saben qué decimos? Pues a mí me parece que a Dios sí se le fue la mano aquí. ¿Llegamos a pensar eso, no? Pero es que la situación económica está muy difícil, aquí sí se le fue la mano. Pero es que la enfermedad es muy fuerte, parece que se le fue la mano. Parece ser que aquí el Señor sí permitió algo que yo no soy capaz de resistir. Pero el Señor, hermano, está diciendo claramente, dice, no, aunque a usted le parezca que que se me ha ido la mano, que no tengo el control, eso lo piensas tú desde tu dolor, desde tu posición. Digo, pero yo tengo esta fidelidad bien marcada. Digo, no permitiré que puedas enfrentar algo que no puedes resistir. Y luego también da algo y dice, sino que juntamente también con la tentación o juntamente con la circunstancia, Dios también daré la salida. Yo no sé si alguien pueda coincidir conmigo esta noche que en algún momento de nuestra vida nos hemos enfrentado a cosas que nosotros decimos, hermano, yo creo que difícilmente salgo de esta. Sí, en serio, o no sé si es que me pasa solo a mí, pues. Luego que dice, hermano, uy, no, Señor, esta sí está insoportable, esta sí está muy difícil, esta sí está muy dura. Y uno lo dice muchas veces allí porque llora, hermano, porque sufre. Pero luego, hermano, pasado el tiempo, uno como que reacciona y dice, uy, ¿a qué horas crucé este valle de sombra? Dígame pues, ¿a qué horas? O sea, porque mientras usted lo está cruzando, a usted le parece que no va a aguantar. A usted le parece que no va a soportar. A usted le parece que ese episodio no lo va a superar. Pero luego, hermano, ya usted reacciona y dice, oye, yo estaba cerrado el pensamiento de que no sería capaz de soportarlo. Y dice, venga, y aquí estoy, y no solamente aquí estoy, sino que eso que enfrenté me hizo más fuerte. Testificando Dios que Él es fiel y que aparte de eso nos da la salida. Nos da la salida. Así que permítame decirle esto, hermano, que pensar que lo que vivimos es una desproporción de Dios, que nos puso frente a algo que excede nuestra resistencia, sería acusar a Dios de ser un Dios injusto, desconsiderado e insensible. Mira, pensar, escuche, que Dios nos puso frente a algo que excede nuestra resistencia. Porque es más, nosotros a veces hasta nos equivocamos con nosotros mismos. Usted dice, yo me conozco, usted ni me conoce. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hay personas que a veces han llegado acá a la iglesia y dicen, pastor, yo todavía no me convierto, no me bautizo? Digo, porque yo me conozco. Digo, yo sé que me bautizo y me entrego y después estoy fallando. Digo, yo me conozco. Pero parece ser que ni se conoce también ni conoce al Señor, porque luego Dios, hermano, lo toma y termina siendo tan fiel a Dios, tan buen creyente. Ni siquiera conocía ni desconocía a Dios. Yo me conozco hasta dónde soy capaz de resistir. A mí me decía un muchacho que yo evangelicé en una cárcel. Digo, eso sí, pastor, yo sé, pastor, no era pastor por allá, no que se acostumbra. Digo, ya, parrantes. Digo, yo, hermano, yo acepto al Señor. Digo, pero que a mí el Señor no me vaya a poner frente a una situación bien tremenda, hermano, porque es que yo sé hasta dónde aguanto. Digo, yo sé hasta dónde aguanto y de pronto me da por volver a las armas y de pronto me da por volver otra vez. Digo, porque yo sé que a mí no me van a ir a menospreciar y a tratar mal, porque yo sé hasta dónde aguanto. Y pasado el tiempo tuve que ver, hermano, en una campaña evangelística cómo lo cogía un señor y le daba cachetadas. Y él solamente decía, gloria a Dios, gloria a Dios. Mío, ese cachete aguantan cachetadas muchas. Hermano, eso de que usted se conoce hasta dónde puede resistir
es desconocer la capacidad de Dios, hermano, y lo que Dios hace en nosotros. Porque puede ser que usted en su humanidad, es que de hecho nosotros en nuestra humanidad no nos aguantamos ni un cólico. En serio, en nuestra humanidad nosotros no nos aguantamos nada porque somos flojos y reflojos. Pero cuando usted, hermano, ve que Dios trabaja en su vida, luego usted dice: uy, hermano, yo cómo he soportado esto, cómo he aguantado esto, porque se cumple la palabra de Dios, hermano. Puede ser que usted en este momento diga: yo no tengo en estos momentos la capacidad de resistir, pero hay uno, no te olvides, que aunque seamos débiles, tiene la capacidad de hacernos fuertes. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Por eso le digo entonces que pensar que Dios nos puso frente a algo que excede nuestra resistencia sería acusar a Dios de ser injusto, desconsiderado e insensible. Bueno, sí, porque no podemos desconocer que en nuestra humanidad, hermano, nos desgastamos tanto con aquellas situaciones que enfrentamos, y más cuando nos sentimos solos, ¿cierto? Que hay momentos donde usted, hermano, no podemos negar, y con esto no estamos acusando de nada, pero a veces usted hace sentido solo hasta de la providencia divina. A veces usted dice: Señor, usted me dejó solo, ¿quién? Sí, en serio. Y eso, hermano, uno lo desgasta. ¿Dónde está usted, Señor? Escuchaba, hermano, escuche esto que le voy a redactar. Escuchaba la propuesta de un abogado ateo, que luego yo de leer este relato dice: no era ni tan ateo a la final. Porque escuche lo que planteaba el abogado ateo. El abogado ateo decía que Dios debería de ser enjuiciado, que Dios debería de enfrentar el juicio más severo. ¿Y sabe por qué lo justificaba? Dice que por pretender que nosotros los seres humanos soportemos cosas que Él nunca había enfrentado, que a eso se le tenía que llamar injusticia. Y proponía que Dios debería ser enjuiciado, reitero, porque pretendía que nosotros los seres humanos enfrentáramos cosas que Él nunca había enfrentado. Como decir: ¿qué va a saber de Dios de dolor? ¿Ah? Y proponía estas cosas. Dijo: hay que enjuiciarlo porque Él nunca ha enfrentado hambre. Hay que enjuiciarlo porque nunca soportó el olvido. Hay que enjuiciarlo porque nunca fue perseguido. Hay que enjuiciarlo porque nunca sufrió una enfermedad. Hay que enjuiciarlo porque nunca enfrentó un luto. Hay que enjuiciarlo porque nunca sufrió la injusticia. Hay que enfrentarlo porque nunca enfrentó la tentación. Hay que enjuiciarlo. Mira, ni tan ateo, ¿o qué? Porque, hermanos, si yo digo que alguien no existe, ¿para qué le voy a proponer hasta juicio? A mí me parece una necedad. Porque sencillamente, si yo creo que alguien no existe, pues ni lo nombro, ni para qué llamarlo a relación si sé que no existe. ¿Sí o no? Pero yo estaba pensando en eso que decía. Esto yo lo leí, hermano, en un escrito que me encontré en la cárcel, hermano. Y todavía cargo ese. Oiga, de hecho, hermano, voy a completar, ¿cuántos años es que voy a completar ya convertido? En este mes completo años de bautizado, el 30 completo. Estamos 21 años. O sea que más o menos eso hace que el papelito anda conmigo. Está bien conservado. Un papelito que decía: el juicio de Dios, o el juicio contra Dios. Bueno, y yo estaba pensando en esto que expuso él, pero luego voy y analizo con algo que está escrito en la palabra que se contrapone. Cuando usted acompáñenme a leer Isaías 63:9. Isaías 63 habla acerca de la bondad, hablando de las misericordias de Dios. Eso habla Isaías 63. Y dentro de sus apuntes, en el verso 9, mire lo que dice. Mira, póngale mucho cuidado, dice: en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Yo no sé si a usted le dice esto, algo le dice.
Pero esto es una profecía, porque le está hablando no solamente a Israel, sino que le está hablando a la humanidad. O sea, que si la humanidad sufre angustias, debe de saber que antes del ser humano ser angustiado, Él fue angustiado. Dice, Él soportó la angustia. Así que si vamos a hablarle a este ateo del juicio que quiere entablar a Dios, entonces parece ser que ese juicio está viciado. ¿Por qué? Es una acusación que no puede ser sustentada, porque según la palabra dice, en toda angustia de ellos, él fue angustiado. Dice, pero ¿cómo hace para justificarme o para decirme o comprobarme que realmente él sí sufrió toda angustia? Hermano, inclusive esto nos habla de la manifestación de Dios en carne. Eso tiene un mensaje de unicidad impresionante. Porque cuando ustedes conocen con qué objeto fue la manifestación de Cristo, por qué se manifestó en carne, por qué Dios se manifestó en la persona de Cristo, manifestado en carne, ¿qué tanto objetivo tendría esto? Y allí nos vamos a dar cuenta. ¿Sabe por qué? Porque la única manera que Dios tenía de enfrentar la angustia que enfrentó el ser humano es poniéndose en igualdad de condiciones que el ser humano. En igualdad de condiciones. Mire, si usted me acompaña a leer el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 14, entonces allí hay un contexto muy especial frente a esto. Y mire el contexto que habla. Mire lo que dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, cuando habla de los hijos habla de la humanidad. Dios, los seres humanos entonces participaron. Esta palabra participaron significa que vivieron todas las necesidades, las vicisitudes que puede tener un ser humano. Aquí está representado. Dice, participaron de carne y sangre. Y luego dice, él también participó de lo mismo. Y no está hablando solamente en decir que tuvo simplemente carne, sangre, hermano, y que tuvo una forma corporal. No, cuando dice él también participó de lo mismo, está hablando de todas las circunstancias que un ser humano puede enfrentar. Así que ello descarta la posibilidad de ese juicio que propusieron. Dice, y el objetivo de participar de lo mismo era para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Vamos al otro versículo. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Continuemos. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Porque los ángeles no tienen carne ni sangre. A un ángel no enfrenta las adversidades que usted y yo enfrentamos, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Mira lo que dice. Mire lo que dice acá. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, o sea, nosotros los seres humanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Lo que quiere decir es que la única manera en que la misericordia de Dios y la bondad de Él podía ser manifestada era como socorriendo a los que participaron de carne y sangre y siendo tentado en todo. Era la única manera. Vamos al otro versículo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, mira lo que dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mira, eso es hablar de alguien que tiene criterio. Ahora lo que yo quiero decirles es que ese juicio que propuso ese ateo, ¿cuántas veces se traslada al pensamiento del cristiano? Aquí donde viene esto. Porque quizás aquí estamos, ¿quién es ese ateo, hermano, para apedrearlo? ¿Quién es ese ateo? Díganos que lo vamos a apedrear, hermano. Lo vamos a poner contra el paredón. Lo más tremendo es que ese juicio que propuso el ateo, ¿cuántas veces a veces se replica en el pensamiento nuestro cuando, aunque no lo decimos, pero pensamos como que Dios no se compadece, como que Dios no me oye, como que Dios
Dios no ve lo que yo enfrento, como que Dios no se apiada, hermano, de mi situación. Ese mismo juicio llega allí a mi mente. La pregunta es, ¿cree usted que Él es un indolente? Que cuando usted padece hambre, entonces Él está indiferente y dice, como yo nunca he sufrido hambre. Por eso se manifestó en carne. ¿Para qué? Pues cuando Él mismo padeció siendo tentado, Él dice, tiene el criterio para saber lo que tú sufres, y aparte de saber lo que tú sufres, tiene la capacidad de ayudarte y de socorrerte. Por eso a veces suena como muy extremista y radical cuando uno le dice, hermano Ángel, hey, por favor, pero hermano, venga, tengamos buena actitud. Y a veces dice, claro, como no es usted, como usted no es el que está padeciendo lo que yo tengo, bueno, está bien, verdad que quizá yo no lo he padecido, pero hay uno que sí lo padeció por ti. A mí me parece esto, hermano, a mí esto me parece tremendo. Pues cuando Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si esta noche pudiésemos darle respuesta a aquel ateo que propuso un juicio para Dios, tendríamos que entrarle respondiendo de que para eso se manifestó en carne. Que si lo vas a acusar de que no ha enfrentado hambre, para eso se manifestó en carne, y lo podrás encontrar inclusive en 40 días. Que nunca soportó el olvido, la indiferencia, eso tampoco aplica, porque claramente el texto dice, a los suyos vino. Así que no me vas a decir que no, que Él no sufrió el rechazo. Por eso cuando usted se siente rechazado, dice, ¡ay, no tengo a nadie que me comprenda! No mientas. Lo más que usted quiere es que otro humano lo comprenda. Y a veces nosotros no tenemos la capacidad de ponernos en los zapatos de otro hermano. Porque sí tenemos que decir eso, hermano. Y a veces, hermano, como queremos que los demás seres humanos se pongan en nuestros zapatos, sufrimos unas decepciones. Pero cuando usted va a aquel, hermano, si usted se siente rechazado y usted va a los pies de aquel que se sintió rechazado, Él sabe lo que tiene que poner en tu corazón. Él sabe comprenderte a la perfección, hermano. Por eso cuando uno busca la comprensión del ser humano, se equivoca. Pero cuando usted busca la comprensión de Cristo, es totalmente diferente. Aleluya. Que no soportó hambre, que no soportó olvido, que nunca ha sido perseguido. No. Hombre, ¿cómo que no ha sido perseguido si apenas habían nacido? Y ya tenía, escuche, al rey persiguiéndolo. Ay, Señor, es que todos me persiguen. Si usted supiera cómo me persiguieron a mí. Que nunca sufrió enfermedad, no. Si Él sufrió nuestros dolores, si lo habláramos, ¿cómo lo pudiéramos decir? No sé, biológica o científicamente, se dice que ciertos dolores que se le infligieron al cuerpo de Jesús representaban los más profundos dolores que una enfermedad pudiese generar. Por ejemplo, vean, voy a decirle esto. Los pies, cuando a Él se los clavaron en la cruz, a Él le hicieron lo que a otros presos no le hacían, porque Él tuvo que soportar sus pies sobre el clavo. A otros presos se les ponía un peldaño de madera. A Jesús lo que lo sostuvo en sus manos fueron los clavos. O sea, físicamente, aunque lo que lo sostuvo en la cruz fue ese amor por nosotros. Pero a otros no solamente le clavaron sus manos, sino que también las ataban con cuerdas. A Jesús no. Esas solas cositas era una situación difícil, porque cada vez que Jesús quería respirar, Jesús pudo sentir lo que sufre una persona que tiene problemas pulmonares. Pero se dice que en ese mismo dolor que generaba mientras Él impulsaba el aire hacia sus pulmones y tenía que hacer fuerza con sus brazos desgarrados y sus pies también clavados en la cruz, dice que allí se podía soportar el más fuerte dolor que pueda sufrir una persona con el más terrible cáncer.
Y podría seguir explicando algunas cosas, como para que alguien diga, no, es que, claro, como a él no le dolió la cabeza, eso vas a decir vos. Eso es lo que te produce una migraña. Usted sabe lo que produce una corona de espinas. Ah, claro, como a él nunca se le estranguló el apéndice. Y usted sabe qué es arar surcos sobre sus espaldas. Es que, hermano, le voy a decir una cosa, esto es algo tremendo. Ah, es que él nunca sufrió luto. Si lo hablamos humanamente, ¿acaso no enterró a José, su padre putativo? ¿Acaso no tuvo que llorar frente a la tumba de su amigo Lázaro? Ah, no, pero es que es diferente. Jesús no tenía sentimientos. ¿Me vas a decir que Dios no tiene sentimientos? Los tiene. El amor es un sentimiento. No, que Dios no tiene emociones. Claro que tiene emociones. Cuando usted se aflige, sepa que Él se ha afligido. Cuando usted llora, Él sabe que es derramar lágrimas. Que nunca sufrió una injusticia. No. ¿Usted cree que la acusación que hicieron sobre él de blasfemia y la acusación que hicieron de él de quererse tomar el reino de sedición, eso fue muy justa esa acusación? Que nunca sufrió la tentación. Entonces te falta leer la palabra. O sea que sí se cumple lo de Isaías 53, ¿cierto? En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, aleluya. Por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Acompáñenme a Hebreos capítulo 4, versículos 5 y 15. Y allá hay algo para que vamos concluyendo, aleluya. 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, está diciendo, Él no está impedido de entender. Ay, pastor, es que yo me siento deprimido. Es que yo me siento angustiado. Es que yo me siento con ansiedad. Él como no sufre eso. Ay, hermano, vaya, búsquelo allá en Getsemaní, que la angustia fue a tal nivel que sufrió, creo que algo que se llama hematrosis. Sudaba gotas de sangre, o es hematridosis o algo así, no sé, si me equivoco me disculpan. Que no, esta angustia que yo estoy sufriendo, Jesús nunca la soportó y la sufrió a niveles más extremos que los que tú vives. Es que a Él no se le fue el sueño, eso cree usted. Que a Él no se le fue el hambre, eso cree usted. Que Él no sintió desesperación, eso cree usted. Humanamente llegó a decir, si es posible que pase de mí esta copa. Pero tenía un carácter, dijo, pero qué cuento, que no pasa, yo le reino, yo voy. Yo le hago una pregunta, hermano, para concluir esto. Dice, no tenemos a alguien que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Dice, no, sino que tenemos a uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. La diferencia es que no tuvo pecado. Ahí concluye algo. ¿Sabe por qué? Porque a veces entonces el juicio se viene sobre nuestra cabeza. Ah, pero yo sufriendo sin causa, yo sufriendo sin razón. Dice, sin razón, digo, vea, yo no tenía pecado y sufrí. ¿Usted qué se ha pecado? Ah, pero ya me bauticé. Pero fue pecado. Y a veces, hermano, nosotros queremos ser muy considerados. ¿Cuántas veces el juicio de ese ateo ha estado sobre nuestro pensamiento? Él es compasivo porque Él mismo sufrió todo. Yo por eso de mis dolores no le reclamo, sino que le agradezco y digo, yo gracias a Dios que lo tengo a usted. Porque solo el que ha sufrido tu dolor
tiene la capacidad de ponerse en tu lugar. Vea, si usted ha sufrido hambre, no espere que el que te considere sea el que siempre ha tenido un manjar en la mesa. ¿Sabe quién se va a compadecer y quién te va a considerar? El que un día también, hermano, sufrió hambre. ¿Sí o no? Si usted un día fue odiado, no vaya a pensar que el que se compadezca de ti sea el que nunca sufrió un desamor, un desacuerdo, nada. Se va a compadecer de ti, te va a comprender. Usted no ha llegado que hay personas que a veces te pueden hablar y dicen, tranquilo hermano, yo también pasé por eso. Que día se me acercó al momento que estaba predicando por allá y me abrazó y me dijo, tranquilito hermano, yo ya he perdido a 3 hijitos. Y esta señora se puede poner en mis zapatos. Esta señora me puede considerar. Ahora, si un humano se acerca y te pone la mano y te dice, tranquilo, yo te entiendo, yo he pasado por lo tuyo, ¿cuánto más nuestro Dios? ¿Cuánto más nuestro Salvador? ¿Cuánto más nuestro Dios? Él es compasivo porque sufrió en todo. Por eso el consejo del Señor a través del mismo escritor de Hebreos, ¿sabe qué es? Digo, vea, para que su ánimo no se canse hasta desmayar, porque ahí sí está el punto. Porque los sufrimientos intensos y repetitivos y extensos, hermano, hacen que nosotros nos desanimemos, desmayemos. Pero ¿sabe cuál es el antídoto? Creo que ya lo he dicho en alguna ocasión. ¿Sabe cuál es el antídoto para que nosotros no suframos eso? Dice, considerad a Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse al punto de desmayar. Póngase de pie, mi amado hermano. Oh, yo creo que a alguien el Señor le está diciendo, yo siento lo que tú sientes, las lágrimas que has derramado, yo las he derramado. A alguien el Señor le está diciendo, ese rechazo que usted ha sufrido, yo lo sufrí y te entiendo. Y aparte de entenderte, tengo la capacidad de darte la salida. ¿Será que alguien puede levantar las manos esta noche y decirle gracias? ¿Usted pensó que era el único en su problema? ¿Usted pensó que usted era el único que vivía esa situación? ¿Usted pensó que era el único que había llorado? ¿Usted pensó que era el único que se le había ido el sueño en la noche? ¿Usted pensó que usted era el único que había sufrido el dolor, la sensación de sentirse desamparado? Es más, en su humanidad exclamó en la cruz, ¡Padre! Y algunos lo asumen simplemente para mirar una dualidad, una trinidad, en vez de mirar el cumplimiento de la profecía que dice, todo el fue afligido y gritó fuertemente, ¡Padre! ¿Por qué me has abandonado? Por eso cuando usted siente que alguien te abandonó, el Señor dice, yo sé lo que tú sientes. Yo sé la sensación que siente tu alma. Yo sé la sensación, el embate que hay en tus emociones. Cuando alguien te ignora, Dios sabe que es ser ignorado. A mí me decía un muchacho, me decía, ay hermano, es que crecer sin un padre es algo muy difícil. Y dije, Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Considerar a Jesús. Que Él no solamente sufrió todo, sino que lo sufrió por todos. Porque una cosa es sufrir todo y otra cosa es sufrir lo de todos, hermano. No, es otra cosa. ¿Qué quieres hablarle al Señor esta noche, hermano? Así que yo creo que mirando esto, realmente las circunstancias sí están según nuestra capacidad. Y si usted siente que no tiene la capacidad, Él te dará la capacidad. Porque Él no da solamente capacidades para servirse, ¿ok? El talento es una capacidad.
Y Él no da capacidades solo para servir, también da capacidades para soportar. ¿Usted cree que yo me sentía en capacidad de enfrentar algo como esto? Pero Él, hermano, tan bueno que es Él, es poderoso para socorrer, y aparte de socorrer, para darnos juntamente con la adversidad la sanidad. Si usted realmente esta noche puede elevar su corazón o levantar sus manos y decir: Señor, gracias. Y perdóname si ese juicio yo lo he duplicado en mi mente, si en algún momento mi mente se ha ido hacia allá. Perdóneme. Perdóneme. Perdóneme si en algún momento mi mente se ha ido, se ha desviado a pensar cosas como estas. ¿Por qué yo?